Dragonlance, la forja de un túnica negra 1. Raistlin, el aprendiz de mago. Margaret Weiss, 1999. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño, para El Amo del Calabozo, 2022. ¡7! La lección de otro día fue de escritura. Un mago no solo tenía que saber pronunciar las palabras mágicas de forma correcta, sino que también tenía que saber escribirlas, dar a cada letra la forma apropiada. Las palabras del lenguaje arcano debían escribirse con precisión, exactitud, limpieza y cuidado sobre el pergamino o, en caso contrario, el conjuro no funcionaba. Escribir la palabra conjurador Ashtirak, por ejemplo, con el redondel de la A un poco torcido y el trazo de la K demasiado apretado daba por resultado que el mago, en lugar de tener la luz deseada, se quedaba a oscuras. Casi todos los alumnos de Maese Siebold, de acuerdo con la natural torpeza de los niños, se enredaban con estos menesteres. Las plumas, a las que tenían que sacar punta ellos mismos, se partían, se despuntaban, se doblaban, se rompían o escapaban de entre los dedos, demasiado apretados. Invariablemente, los chiquillos acababan con más tinta encima que sobre el pergamino, a menos que el tintero no se volcara, cosa que ocurría con bastante frecuencia. Cualquiera que hubiera visitado la escuela las tardes de clase de escritura podría haber imaginado, viendo las caras y las manos llenas de tinta de innumerables demonios pequeños, que se había metido en el abismo por equivocación. Esta idea le pasó por la mente a Antimodes en el instante en que cruzó la puerta, así como un repentino y fugaz recuerdo de sus días en la escuela evocado, principalmente, por un olor muy peculiar, una mezcla de cuerpecillos sudorosos por el excesivo calor, sopa de berza que habían tenido que tragarse en el almuerzo, tinta y badana, que lo hizo sonreír. El archimago Antimodes, anunció la sirvienta o algo aproximado a eso, ya que se enredó completamente con el nombre. Antimodes se paró en la puerta. Los rostros frustrados, encendidos y manchados de tinta de 12 niños se levantaron de su trabajo para mirarlo con un brillo esperanzado en los ojos. Tal vez era un salvador, alguien que los liberaría del suplicio de su tarea. El otro niño, el 13º, también levantó la cabeza, pero no con la prontitud de sus compañeros. En aquel rostro se advertía que estaba absorto en su trabajo y solo cuando lo terminó alzó la cara para mirar al visitante. Antimodes se sintió complacido, y mucho, al comprobar que aquella cara estaba casi completamente limpia de tinta, salvo por un tiznajo sobre la ceja izquierda, y que no había en ella una expresión de alivio, sino más bien de irritación, como si al niño le molestara que lo hubieran interrumpido. Esa expresión irritada se borró rápidamente, empero, cuando reconoció a Antimodes, al igual que el archimago reconoció al chiquillo. Maese Siebold se levantó de la silla con presteza, obsequioso y circunspecto, celoso e inseguro como siempre. No le gustaba Antimodes porque el maestro sospechaba, y con razón, que el archimago se había opuesto a su nombramiento como instructor y había votado en contra en el cónclave. Su oposición se vio superada por la opinión de la mayoría, entre ellos Par-Salian, quien había expuesto argumentos poderosos a favor de Siebold, siendo el principal que no había otros candidatos. ¿Qué otra cosa podían hacer con él? Hasta sus propios amigos coincidían en que Siebold no llegaría nunca a ser más que un mago mediocre. Hubo otros, Antimodes entre ellos, que cuestionaron el que hubiera conseguido superar la prueba, para empezar. Par-Salian se mostraba evasivo cada vez que Antimodes sacaba el tema a colación, y el archimago terminó por creer que Siebold la había superado con la condición de que aceptara un puesto como docente, tarea a la que nadie quería dedicarse. No se le ocurrió ninguna otra explicación mejor. Él mismo, de dársele a escoger, habría preferido ir al monte no importa a instruir a los gnomos en el arte de la pirotecnia antes que enseñar magia a unos mocosos. En consecuencia, se puso de parte de la mayoría aunque a regañadientes.
Posteriormente no tuvo más remedio que admitir que Parsalian y los demás tenían razón. Siebold no era un maestro particularmente bueno, pero se ocupaba de que sus chicos, las niñas, tenían su propia escuela en Palantas, dirigida por una hechicera algo más competente, adquirieran los conocimientos básicos, y eso era lo único que hacía falta. Jamás encendería la llama del saber en los alumnos mediocres, pero, si el fuego de la grandeza ya ardía por sí mismo, Maese Siebold lo avivaría. Los dos magos se saludaron con fingida cordialidad delante de los niños. ¿Cómo estáis, señor? Muy bien, ¿y vos, mi querido señor? Antimodes fue elegante en el saludo y generoso en sus alabanzas de la clase, en la que a su modo de ver hacía un bochorno insoportable, además de estar mal ventilada y sucia. Maese Siebold se mostró pródigo en su bienvenida, aunque desde el primer momento tuvo la certeza de que Parsalian había enviado a Antimodes para hacer una inspección, y despertó en él un amargo resentimiento el hecho de que el archimago llevara con despreocupada naturalidad una lujosa capa de fina lana que debía de costar el salario de maestro de todo un año. Bueno, archimago, siguen las calzadas cubiertas de nieve. No, maestro. Están bastante transitables, incluso en el norte. Ah, entonces, ¿venís de allí? Sí, de Lemmisch, respondió suavemente Antimodes. En realidad había estado mucho más al norte que aquella pintoresca villa rodeada de frondosos bosques, pero no tenía la menor intención de hablar de sus viajes con Siebold. Al maestro no le gustaba viajar, de modo que arqueó las cejas en un gesto de crítica y mostró su desaprobación dándose media vuelta y poniendo fin a la conversación. Muchachos, tengo el inmenso honor de presentaros al archimago Antimodes, hechicero de los túnicas blancas. Los chiquillos saludaron con entusiasmo. Estábamos practicando con la escritura, dijo Siebold, y casi habíamos terminado el trabajo por hoy. ¿Os gustaría, tal vez, ver algunas de esas tareas, archimago? En realidad solo había un alumno en el que estaba interesado Antimodes, pero caminó solemnemente por los pasillos entre los pupitres y observó con fingido interés las letras que tenían todo tipo de forma salvo la correcta, así como un juego de 3 en raya cuyo autor trató en vano de ocultar volcando el tintero sobre el papel. No está mal, dijo. Muy creativos, algunos de estos trabajos. Llegó al pupitre de Raistlin, que era su verdadera meta, y allí se detuvo y manifestó con total sinceridad: bien hecho. Un niño que había detrás de Raistlin hizo un ruido grosero. Antimodes se volvió hacia él. Disculpad, señor, dijo el chico, aparentemente arrepentido. Es por la col del almuerzo. Antimodes sabía que aquel ruido no lo había provocado la col, y también comprendió lo que tal cosa implicaba. De inmediato se dio cuenta de su error. Recordó la forma de ser de los niños, de hecho, él mismo había sido una buena pieza de pequeño. No tendría que haber halagado a Raistlin, los otros chicos eran envidiosos y vengativos, y se lo harían pagar. Intentando remediar su desliz, se preparó para apuntar alguna falta. Después de todo, nadie era perfecto, y se volvió hacia Raistlin. En los labios del niño había una sonrisa complacida, un gesto que casi podría interpretarse como un gesto de burla. Antimodes se tragó lo que iba a decir, con el resultado de estar a punto de atragantarse. Tosió para aclararse la garganta y continuó caminando, aunque no vio nada más porque estaba absorto en sus pensamientos, de manera que hasta que se encontró frente a Maese Siebold no fue consciente de que seguía en la clase. Se paró bruscamente y levantó la cabeza al tiempo que daba un respingo. Oh, buen trabajo el de vuestros alumnos, maestro. Excelente, sí. Si no os importa, me gustaría tener una conversación con vos en privado. Sinceramente, no puedo dejar la clase. Será un momento. Estoy seguro de que estos jóvenes caballeros, Antimodes le sonrió a los chicos, no les importará continuar con su trabajo durante vuestra ausencia. Era plenamente consciente de que los jóvenes caballeros aprovecharían la oportunidad para jugar a las canicas, hacer dibujos obscenos en sus pizarras de prácticas y salpicarse con tinta unos a otros.
No os haré perder vuestro valioso tiempo más que lo imprescindible, maese Siebold, dijo el archimago con sumo respeto. Ceñudo, el maestro salió de la clase a regañadientes y condujo a su huésped a sus aposentos. Una vez allí, cerró la puerta y se volvió hacia Antimodes. Bien, señor, os ruego que os deis prisa. Antimodes oía el clamor que había estallado ya en la clase. Me gustaría hablar con cada alumno individualmente, maese Siebold, si no es molestia. Querría hacerles unas cuantas preguntas. Al oír la petición del archimago, al maestro casi se le salieron las cejas de la frente. Después se unieron en el entrecejo, con desconfianza. Nunca, en todos los años que llevaba dedicándose a la enseñanza, un archimago se había molestado en visitar su clase y mucho menos pedir una entrevista en privado con los estudiantes. Maese Siebold solo podía llegar a una conclusión, y así lo hizo. Si el cónclave no está satisfecho con mi labor, empezó con aire enojado, pues claro que lo está. Y mucho, se apresuró a asegurarle a Antimodes para tranquilizarlo. Es solo un trabajo de investigación que estoy realizando. Agitó la mano. Un estudio acerca del razonamiento filosófico que induce a los jóvenes a emplear su tiempo en este tipo de conocimientos. La explicación hizo que el maestro resoplara con desdén. Por favor, mandádmelos de uno en uno, pidió Antimodes. Maese Siebold volvió a resoplar, giró sobre sus talones y regresó a la clase. Antimodes se instaló en una silla y se preguntó qué demonios iba a decirles a estos galopines. En realidad, solo quería hablar con un alumno, pero no estaba dispuesto a hacer distinciones con Raistlin otra vez. Seguía estrujándose el cerebro cuando el primero, el chico mayor de la escuela, entró en la habitación y se quedó plantado delante del archimago, intimidado. Soy Gordon, señor. El chico hizo una inclinación desmañada. Y bien, Gordon, muchacho, empezó Antimodes, tan azorrado como el chiquillo pero procurando ocultarlo, ¿cómo te propones incorporar el uso de la magia en tu vida cotidiana? Bueno, ese. Señor, balbuceó Gordon, obviamente desconcertado. No lo sé muy bien. Antimodes frunció el ceño y el chico se puso a la defensiva. Solo estoy aquí, señor, porque mi madre me obliga a venir. Yo no quiero tener nada que ver con la magia. Entonces, ¿a qué quieres dedicarte? Preguntó Antimodes, sorprendido. Quiero ser carnicero, respondió con prontitud Gordon. Antimodes suspiró. Tal vez deberías sostener una charla con tu madre, explicarle lo que piensas. El chico sacudió la cabeza y se encogió de hombros. Ya lo he intentado. Da igual, señor. Estaré aquí hasta que sea lo bastante mayor para servir como aprendiz, y entonces cortaré por lo sano y me largaré. Gracias, dijo, cortante, Antimodes. Todos lo agradeceremos. Por favor, dile al siguiente que pase. Al final de las 5 primeras entrevistas, la antipatía de Antimodes por maese Siebold se había convertido en una profunda compasión. También se sentía alarmado y consternado. Había descubierto más en 15 minutos charlando con estos 5 chiquillos que en los 5 meses que llevaba viajando por todo Ansalon. Era plenamente consciente, Parsalian y él lo habían hablado a menudo, de que el populacho sentía desconfianza y recelo hacia los magos. Como tenía que ser. A los hechiceros debía envolverlos un halo de misterio, y sus conjuros tenían que inspirar sobrecogimiento y la debida dosis de miedo. Empero, entre estos chicos no había hallado ni sobrecogimiento ni miedo. Ni siquiera mucho respeto. Podría culparse de ello a maese Siebold y, de hecho, Antimodes lo hacía responsable de parte del problema. Ciertamente, el maestro no hacía nada para alentar la inspiración en sus estudiantes, para sacarlos del cotidiano estercolero de ignorancia en el que estaban sumidos, pero había algo más. A esta escuela no asistía ningún hijo de familia noble y, por lo que sabía Antimodes, eran muy pocos los niños nobles que había en cualquier escuela de magia de Ansalon. Solo entre los elfos se consideraba adecuado el estudio del arte arcano para las clases altas, e incluso a estos se los disuadía de su intención de dedicar sus vidas a tal menester.
El rey Lourak de Silvanesti había sido uno de los últimos elfos de sangre real que había pasado la prueba. La mayoría era como Giltanas, el hijo menor del orador de los soles de Qualinesti, que podría haber sido un excelente mago si hubiera dedicado el tiempo necesario a estudiar el arte, pero que sin embargo se limitó a tocar el tema superficialmente, se negó a someterse a la prueba, rehusó comprometerse. En cuanto a los humanos, estos chiquillos eran hijos de comerciantes y artesanos de clase media en su gran mayoría, lo que no estaba mal, el propio Antimodes procedía de una familia así. Pero al menos él sabía lo que quería y había estado dispuesto a luchar por conseguirlo a pesar de que sus padres eran totalmente contrarios a la mera idea de que estudiara magia. A estos niños, en cambio, se les había enviado aquí porque sus padres no sabían qué otra cosa hacer con ellos, porque no los consideraban aptos para hacer cualquier otra cosa. ¿Realmente estaban tan mal considerados los magos? Deprimido, Antimodes se arrellanó en el sillón excesivamente mullido, que había apartado de la chimenea todo lo posible, y se puso a darle vueltas al asunto. Su desánimo se había ido incrementando desde el viaje a Solamnia. Los caballeros y sus familias se habían mostrado corteses, pero así trataban siempre a cualquier viajero humano acomodado y con buenos modales. Invitaron a Antimodes a quedarse en sus moradas, le sirvieron carnes asadas y buenos vinos, y lo entretuvieron con trovadores. Pero ni una sola vez hablaron de magia ni le pidieron que los ayudara con sus conjuros ni hicieron siquiera alusión a su condición de hechicero. Si Antimodes los sacaba a colación, respondían con vagas sonrisas y cambiaban de tema. Actuaban como si el archimago sufriera algún tipo de deformidad o enfermedad. Eran demasiado corteses, demasiado educados para rechazarlo o insultarlo abiertamente, pero Antimodes era plenamente consciente de que apartaban la mirada de su persona cuando creían que no los veía. En realidad, les repugnaba. Y ahora sentía asco de sí mismo, al verse por primera vez a través de los ojos de estos chiquillos. Había soportado mansamente el trato distante y frío de los solámnicos, incluso los había adulado con una total falta de dignidad para ganarse su voluntad. Había callado quién y lo que era. Ni una sola vez durante el viaje sacó su blanca túnica, guardó las bolsitas con los componentes de hechizos y escondió bajo la cama los estuches de pergaminos. A mi edad debería haberlo previsto, se reprochó amargamente. ¡Qué ridículo tan espantoso debo de haber hecho! Sin duda pusieron los ojos en blanco y soltaron hondos suspiros de alivio cuando me marché. Menos mal que Parsalía no lo sabe, y doy gracias porque no le mencioné mi intención de viajar a Solamnia. Saludos de nuevo, archimago, dijo una voz infantil. Antimodes parpadeó, volviendo al momento presente, y vio que Raistlin había entrado en el cuarto. El archimago había esperado ansioso este encuentro, ya que el niño había despertado un profundo interés en él desde que se conocieron. Las conversaciones con los otros chiquillos solo habían sido un ardid, ideado con el propósito de hablar en privado con este crío extraordinario. No obstante, sus recientes descubrimientos habían tenido un efecto tan devastador en Antimodes que ahora no encontraba placer en charlar con el único estudiante que mostraba aptitudes para la magia. ¿Qué futuro le aguardaba a este niño? ¿Una época en la que lapidarían a los magos? Al menos, pensó Antimodes amargamente, el populacho le había tenido miedo a Esmila, la hechicera túnica negra, y el miedo llevaba implícito cierto respeto. ¿Cuánto peor habría sido si se hubieran limitado a reírse de ella? ¿Más, no se encaminaban hacia ese destino? ¿Acabaría la magia en las manos de carniceros desilusionados? Raistlin tosió suavemente y rebulló, inquieto, cambiando el peso de uno a otro pie. Antimodes comprendió que se había quedado mirando al niño fijamente, en silencio, el tiempo suficiente para hacer que se sintiera incómodo. Discúlpame, Raistlin. Le hizo una seña para que se acercara a él. He viajado muy lejos y estoy cansado, aparte de que no ha sido del todo satisfactorio. Lamento oír eso, señor, dijo el chiquillo, que lo observaba con aquellos azules ojos demasiado viejos y sabios. Y yo lamento haber alabado tu trabajo en la clase.
Antimodes sonrió tristemente. Debí darme cuenta, porque, señor. Raistlin estaba perplejo. ¿Acaso no estaba bien, como dijisteis? Bueno, sí, pero tus condiscípulos. No tendría que haberte hecho sobresalir. Conozco a los chicos de tu edad, ¿comprendes? Yo mismo fui un tanto buscapleitos, siento decirlo. Me temo que te lo harán pasar mal. Son unos patanes ignorantes. Raistlin se encogió de hombros. Ejen. Sí, bueno, Antimodes frunció el ceño en un gesto de desaprobación. Pase que él, un adulto, lo pensara, pero no parecía apropiado que lo dijera un niño. Resultaba desleal. No llegan a mi nivel, continuó Raistlin, de modo que quieren arrastrarme al suyo. En ocasiones me hacen daño. Los azules ojos que sostenían la mirada del archimago eran tan claros y brillantes como un pedazo de hielo. Lo siento, dijo el archimago, consciente de que era una frase manida e insuficiente, pero este niño lo desconcertaba hasta tal punto con su frialdad y sus agudas observaciones que no se le ocurría nada más inteligente. No me compadezcáis. Estalló el chiquillo, y en el hielo hubo un destello ardiente. No me importa, añadió con más calma y volvió a encogerse de hombros. En realidad lo tomo como un halago. Me tienen miedo. El populacho le había tenido miedo a Smila, la hechicera túnica negra, y el miedo llevaba implícito cierto respeto. Cuánto peor habría sido si se hubieran limitado a reírse de ella. Antimodes recordó sus propias reflexiones, y oírlas repetidas en la atiplada voz infantil le produjo un escalofrío en la espina dorsal. Un niño no tendría que ser tan avisado, no debería verse obligado a cargar con el peso de un discernimiento cínico tal a tan temprana edad. Entonces Raistlin sonrió y fue una sonrisa ingenua. Es un martillazo. He pensado en lo que me dijisteis, señor. Lo de los golpes de martillo que forjan el alma y el agua que la templa. Solo que no lloro. Oh, si lo hago, agregó, endureciendo la voz, es cuando no me ven. Antimodes lo miraba desconcertado, sorprendido. Una parte de él deseaba estrechar contra sí a este chiquillo precoz en tanto que otra parte lo instaba para que lo cogiera y lo arrojara al fuego, que lo aplastara como se hace con el huevo de una víbora. Esta dicotomía emocional lo perturbó hasta el punto que tuvo que levantarse del sillón y dar una vuelta por el cuarto antes de sentirse capaz de reanudar la conversación. Raistlin permaneció callado, esperando pacientemente a que el archimago acabara de entregarse a ese comportamiento inexplicable y extraño que tan a menudo exteriorizaban los adultos. La mirada del niño se apartó de Antimodes y vagó por el cuarto hasta detenerse en los estantes de libros, donde se quedó prendida intensa, vorazmente. Aquello le recordó a Antimodes algo que tenía intención de decirle al niño y que, a causa de la inquietante conversación, había estado a punto de olvidar. Regresó al sillón, donde tomó asiento echado ligeramente hacia adelante. Quería comentarte, jovencito, que vi a tu hermana cuando estuve durante mi viaje. Los ojos de Raistlin se volvieron hacia el archimago con un brillo de interés. ¿A Kitiara? ¿La visteis, señor? Sí. Me quedé bastante sorprendido, para ser sincero. Uno no espera que... Bueno, que una chica de su edad, cayó al no saber muy bien cómo continuar bajo la intensa mirada del pequeño. Raistlin comprendió el motivo de su vacilación. Se marchó de casa poco después de que empezara en la escuela, archimago. Creo que deseaba marcharse antes, pero estaba preocupada por Caramón y por mí. Sobre todo por mí. Supuso que ya podía valerme por mí mismo. Aún eres solo un niño, argumentó severamente Antimodes, que había decidido que la precocidad ya había llegado demasiado lejos. Un niño de 6 años, pero sé cuidar de mí mismo, repuso Raistlin, y la sonrisa, la mueca burlona que el archimago ya había visto con anterioridad, asomó a sus labios. El rictus se hizo más amplio cuando la voz estentórea y arengadora del maestro resonó a través de la puerta. Kitiara volvió a casa al cabo de un par de meses tras su marcha, continuó Raistlin, antes de que entrara el invierno.
Le dio dinero a papá para pagar su estancia. Papá le dijo que no era necesario, pero ella insistió, no volverá a aceptar nada más de él. Llevaba una espada, una de verdad, y en la hoja había sangre seca. Le trajo otra a Caramón, pero papá se enfadó y se la quitó. Kitiara no se quedó mucho. ¿Dónde la visteis? No recuerdo el nombre del lugar, contestó, evasivo, Antimodes. Esas ciudades pequeñas acaban pareciendo las mismas al cabo de un tiempo. Estaba en una taberna con algunos compañeros. Estuvo a punto de decir, malas compañías, pero no quería intranquilizar al niño, que parecía realmente encariñado con su hermanastra. La había visto entre soldados mercenarios de la peor calaña, de los que venden sus servicios e incluso sus almas si llegaba el caso de que alguien las quisiera. Me contó algo acerca de ti, se apresuró a continuar el archimago para no darle tiempo a que hiciera más preguntas. Dijo que cuando tu padre te trajo aquí por primera vez, a la escuela, viniste a este cuarto y cogiste uno de los libros de magia de las estanterías y que te sentaste y empezaste a leerlo. Al principio Raistlin pareció sobresaltado, pero después sonrió. No la mueca burlona, sino una sonrisa traviesa que le recordó a Antimodes que este niño solo tenía realmente 6 años. Eso sería imposible, dijo Raistlin, que lanzó una mirada de reojo al archimago. Estoy empezando ahora a aprender a leer y escribir el lenguaje de la magia. Sé que es imposible, replicó Antimodes, sonriendo para sus adentros. El niño podía ser encantador cuando se lo proponía. Entonces, ¿de dónde sacaría tu hermana esa historia? De mi hermano. Estábamos en la clase y mi padre y el maestro hablaban sobre mi ingreso en la escuela. El maestro no quería admitirme. Antimodes arqueó las cejas, estupefacto. ¿Cómo lo sabes? ¿Acaso lo dijo? No con esas palabras, pero sí dijo que no estaba bien educado, que debería hablar solo cuando se dirigiera a mí, que tendría que mantener gacha la vista y no mirarlo con descaro. Eso dijo. Y que era impertinente y deslenguado e insolente. Y lo eres, Raistlin, lo reprendió, creyendo que debía hacerlo. Deberías mostrar más respeto a tu maestro y a tus condiscípulos. Raistlin se encogió de hombros, y con ese gesto se desentendió de todos. Me cansé de oír a papá disculpándose en mi nombre, continuó con el relato de lo ocurrido, así que Caramón y yo nos pusimos a explorar y vinimos aquí. Cogí un libro de las estanterías, uno de los de conjuros, pero solo de prácticas. El maestro guarda los de verdad cerrados bajo llave en el sótano. Lo sé, la voz del niño era serena, seria, sus ojos tenían un brillo anhelante. Antimodes se sintió alarmado y tomó nota mentalmente para advertir a Siebold que sus preciados libros de hechizos podrían no estar tan a salvo como imaginaba. Entonces Raistlin volvió a ser un niño de 6 años. Quizá le dije a Caramón que el libro de hechizos era de verdad, dijo, reaparecida la sonrisa traviesa. No lo recuerdo. En fin, el maestro entró disparado, resoplando y hecho una furia. Me reprendió por deambular por ahí curioseando e invadiendo su intimidad, y cuando me vio con el libro se puso aún más furioso. Yo no estaba leyendo un conjuro, porque no sabía hacerlo, pero Raistlin lanzó una mirada astuta a Antimodes. Hay un ilusionista en la ciudad que se llama Wallen. Le he oído utilizar fórmulas mágicas y aprendí de memoria algunas. Sé que los conjuros no funcionan así, pero las utilizaba para divertirme cuando los otros chicos jugaban a la guerra. Dije algunas palabras haciendo que las leía del libro, y Caramón se puso muy excitado y le dijo a papá que iba a invocar a un demonio del abismo. El maestro se puso congestionado, todo rojo, y me quitó el libro bruscamente. Sabía que realmente no lo estaba leyendo, añadió fríamente Raistlin. Solo buscaba una excusa para librarse de mí, pero Maese Siebold te admitió en la escuela, apuntó el archimago severamente. No se libró de ti, como dices tú. Y lo que hiciste no estuvo bien. No debiste coger el libro sin su permiso. Tuvo que admitirme, acotó el niño,
impasible. Mi ingreso y enseñanza habían sido pagados ya. Contempló duramente a Antimodes, quien, habiendo previsto algo así, estaba preparado y le sostuvo la mirada con afable inocencia. El niño había encontrado la horma de su zapato. Apartó los ojos y los enfocó de nuevo en las estanterías de libros. Hubo una leve crispación en la comisura de sus labios. Caramón debió de contárselo a Kitiara. Creyó de verdad que iba a invocar a un demonio, ¿comprendéis? Caramón es como un kender, que cree cualquier cosa que le dicen. ¿Quieres a tu hermano?, preguntó impulsivamente el archimago. Por supuesto, contestó Raistlin con suavidad. Es mi gemelo. Sí, sois gemelos, ¿verdad? Antimodes se quedó pensativo. Me pregunto si tu hermano tendrá talento para la magia. Sería lógico que, se interrumpió, desconcertado, enmudecido por la mirada que Raistlin le asestó. Fue un impacto, como si el niño lo hubiera golpeado con los puños. Con una daga. El archimago se echó hacia atrás, desagradablemente sorprendido por la malévola expresión del chiquillo. El comentario había sido inofensivo, superficial, y por supuesto no había esperado una reacción así. ¿Puedo regresar ya a clase, señor?, preguntó cortésmente Raistlin. Su semblante estaba relajado, aunque algo pálido. Sí. Yo, he disfrutado con nuestra conversación, dijo Antimodes. Raistlin no hizo comentario alguno, inclinó la cabeza en un saludo educado, como les enseñaban a todos los niños, y se dirigió hacia la puerta, que abrió para regresar a la clase. Una oleada de ruido y calor, que traía el olor a niños pequeños, colcosida y tinta, penetró en la biblioteca y le recordó a Antimodes la marea que entraba en las sucias playas de Flotsam. La puerta se cerró detrás del pequeño. Antimodes se quedó sentado un rato en silencio, recobrando la serenidad. Al principio no le resultó fácil porque seguía viendo aquellos azules ojos, acerados, relucientes de rabia, hincándose en su carne. Finalmente, al caer en la cuenta de que la luz del día empezaba a menguar, y como estaba dispuesto a llegar a la posada, el último hogar antes de que se hiciera de noche, Antimodes se sacudió de encima las secuelas de la infortunada escena y regresó a la clase para despedirse de Maese Siebold. El archimago advirtió que Raistlin no levantó la cabeza al entrar él. El trayecto a lomos de su plácida burra, Jenny, a través de los verdes campos salpicados con la primera floración de principios de verano, actuó como un sedante en el espíritu de Antimodes. Para cuando llegó a la posada, fue capaz incluso de reírse de sí mismo, admitir que había sido un error por su parte hacer una pregunta tan personal, y encogerse de hombros desentendiéndose del incidente. Dejó a Jenny en el establo público y subió hacia la posada, donde alivió sus problemas con el aguamiel de reserva de Otik. Durmió profundamente por primera vez desde hacía un mes. Aquella entrevista fue la última vez que Antimodes vería a Raistlin durante muchos años. El archimago siguió interesado en el chico y se mantuvo al corriente de su marcha en los estudios. Cada vez que había una asamblea de magos, ponía empeño en encontrar a Siebold y le hacía preguntas sobre él. También siguió pagando la educación de Raistlin y, al saber los progresos del alumno, daba por bien empleado el dinero. Pero no se olvidaría de su pregunta respecto al hermano gemelo, y tampoco de la reacción de Raistlin. Libro 2. Esto será mi vida, porque es lo único importante en ella. Este instante lo es todo, porque he nacido para él. Y si fracaso, moriré, porque para mí no existe nada más. Raistlin Majere. 1. Raist. Aquí. Caramón hizo señas a su hermano desde el pescante de la carreta del granjero que iba conduciendo. Con 13 años, pero tan alto, fornido y musculoso que a menudo pasaba por ser mucho mayor, Caramón se había convertido en el mejor peón de la granja de Juncia. El cabello le caía sobre la frente en suaves rizos de un tono castaño claro, y sus ojos eran alegres, amistosos y francos, crédulos. Los niños lo adoraban, como lo hacían todos los trapisondistas, mendigos y timadores que pasaban por Solace.
Era increíblemente fuerte para la edad que tenía y también insólitamente tierno. Tenía un genio formidable cuando lo sacaban de sus casillas, pero la mecha detonante estaba enterrada tan profundamente y tardaba tanto en quemarse que, por lo general, Caramon se daba cuenta de que estaba furioso cuando la disputa había terminado hacía mucho. Solamente explotaba cuando alguien amenazaba a su gemelo. Raistlin levantó la mano para que su hermano viera que lo había oído. Se alegraba de ver a Caramon, de ver una cara amistosa. 7 inviernos atrás, Raistlin decidió que debía instalarse en la escuela de Maese Siebold durante los meses más crudos de esa inclemente estación, un arreglo que significaba que los gemelos estarían separados por primera vez en su vida. Habían pasado 7 inviernos en los que Raistlin estuvo ausente del hogar. Al llegar la primavera, como ahora, cuando el sol derretía el hielo de las calzadas y traía los primeros brotes verdes y dorados a los Vallenwoods, los gemelos se reunían. Hacía mucho tiempo que Raistlin había renunciado a su secreta esperanza de que algún día se miraría en un espejo y vería un reflejo de la imagen de su apuesto gemelo. Con la fina estructura ósea de su rostro y sus grandes ojos, su rojizo y suave cabello que le llegaba a los hombros, Raistlin habría sido el más guapo de los dos de no ser por sus ojos. Sostenían la mirada con demasiada insistencia, miraban con demasiada fijeza y demasiado hondo, percibían demasiado, y en ellos había siempre un atisbo de desdén porque veía claramente todo cuanto había de fingimiento, de artificio y de absurdo en las personas, y ello lo divertía y lo asqueaba por igual. Caramon bajó de la carreta de un salto y le dio a su hermano un rudo abrazo que Raistlin no devolvió. Se valió del latillo de ropa que sostenía en los brazos como excusa para evitar una demostración de afecto abierta, cosa que Raistlin consideraba indecorosa y enojosa. Su cuerpo se puso tenso entre los brazos de su hermano, pero Caramon estaba demasiado excitado para advertirlo. Le cogió el latillo y lo echó en la parte trasera de la carreta. «Vamos, te ayudaré a subir», ofreció. Raistlin empezaba a pensar que no se alegraba tanto de ver a su gemelo como imaginó al principio. Había olvidado lo irritante que podía ser Caramon. «Soy perfectamente capaz de subir a una carreta sin ayuda», contestó. «Oh, claro, Raist». Caramon sonrió, en absoluto ofendido. Era demasiado necio para ofenderse. Raistlin subió al pescante y Caramon se encaramó de un salto en el lado del conductor. Cogió las riendas, chasqueó la lengua al tiempo que hacía dar media vuelta al caballo y condujo el vehículo por el camino que llevaba hacia Solace. «¿Qué es eso?». Caramon volvió bruscamente la cabeza hacia atrás y miró en dirección a la escuela. «No les hagas caso, hermano mío», dijo quedamente Raistlin. Las clases habían terminado, y el maestro solía aprovechar esta hora del día para meditar, lo que significaba que se lo podía encontrar en la biblioteca con un libro cerrado y una botella abierta del vino que daba fama a Ergort del Norte. Permanecería en ese estado meditativo hasta la hora de la cena, cuando el ama de llaves entrara a despertarlo. Se suponía que los chicos empleaban ese tiempo para estudiar, pero Maese Siebold nunca los controlaba, de modo que los alumnos hacían lo que les venía en gana. Hoy, un grupo se había reunido en la parte trasera de la escuela para despedir a Raistlin. «Adiós, taimado», gritaban al unísono, dirigidos por el instigador, un chico alto, pecoso y con el cabello del color de las zanahorias, que era nuevo en la escuela. «Taimado». Caramon miró a su hermano. «Se refieren a ti, ¿verdad?». Sus cejas se fruncieron en un ceño iracundo. «So». Hizo frenar al caballo. «Caramon, déjalo estar», pidió Raistlin, poniendo la mano en el musculoso brazo de su gemelo. «Ni hablar, Raist», replicó Caramon. «No deberían llamarte esas cosas». Apretó los puños, que eran formidables para un muchacho de su edad. «Caramon, no», ordenó duramente Raistlin. «Yo me encargaré de ellos a mi modo y cuando lo crea oportuno. ¿Estás seguro, Raist?». Caramon miraba, furibundo, a los burlones muchachos. «No te llamarían esas cosas si tuvieran los labios partidos». «Quizás hoy no», dijo Raistlin.
pero tengo que volver con ellos mañana. Y ahora, por favor, sigue conduciendo. Quiero llegar a casa antes de anochecer. Caramon obedeció. Siempre hacía lo que mandaba su gemelo. Raistlin era el inteligente de los dos, cosa que Caramon admitía alegremente. Había llegado a depender de la guía de su hermano para casi todo en las cosas cotidianas, incluso hasta en los juegos que compartían con los otros chicos, tales como la pelota Gablin, el Kender fuera y el Sam bajo la montaña. A causa de su frágil salud, Raistlin no podía participar en juegos que implicaban un gran desgaste físico, pero los observaba con gran atención y su mente despierta ideaba estrategias para ganar que transmitía a su hermano. Cuando le faltaba la tutela de Raistlin, Caramon anotaba tantos por error a favor de sus adversarios en la pelota Gablin, casi siempre terminaba siendo el Kender en el Kender fuera, y constantemente caía víctima de las tácticas militares de su amigo de mayor edad, Sturmbridblade, en el Sam bajo la montaña. Cuando su gemelo estaba allí para recordarle qué lado del campo era cuál, para sugerirle astutas artimañas con las que engañar a sus adversarios, Caramon era el vencedor las más de las veces. Volvió a chasquear la lengua para que el caballo arrancara, y la carreta empezó a rodar por el sendero de marcados surcos. La rechifla cesó ya que los chicos se aburrieron de lanzar pullas y se dedicaron a otro pasatiempo. No entiendo por qué no me dejaste que los breara a mamporros, protestó Caramon. Porque, repuso Raistlin para sus adentros, sé lo que ocurriría y cómo terminaría. Los brearías a mamporros, como tan elegantemente lo has expresado, hermano mío, y a continuación los ayudarías a levantarse, les darías palmadas en la espalda y les dirías que sabías que no lo habían hecho con mala intención. Y todos acabaríais como buenos amigos, exceptuándome a mí, el taimado. No, seré yo quien les dé una lección, quien les enseñe el significado de la palabra taimado. Habría seguido rumiando, tramando y dando vueltas a tales agravios de no ser porque su hermano charlaba por los codos sobre sus padres, sus amigos y el día tan estupendo que hacía. Soplaba una suave y cálida brisa que olía a cosas en crecimiento, a caballo y a hierba recién segada, unos olores mucho más agradables que el de col cocida y el de chicos que solo se bañaban una vez a la semana. Raistlin inhaló profundamente el aire fragante y no tosió. El sol le daba un agradable calorcillo, y el muchacho escuchó con verdadero deleite la conversación de su hermano. Papá ha estado ausente durante las 3 últimas semanas y probablemente no vuelva hasta finales de mes. Mamá se acordó que venías a casa hoy. Caramon miró de reojo a su hermano. Últimamente, desde que la viuda Judith empezó a quedarse con ella cuando le vienen los días malos, está mucho mejor, Raist. Tú mismo verás el cambio. ¿La viuda Judith?, inquirió Raistlin, cortante. ¿Quién es? ¿Y qué quieres decir con que se queda con ella? ¿Qué pasa contigo y con papá? Caramon rebulló, incómodo, en el asiento. Ha sido un mal invierno, Raist. Tú estabas ausente y papá tenía que trabajar. No podía tomarse un descanso o nos habríamos muerto de hambre. Cuando la nieve cubrió la granja del señor Juncia y no me necesitaron, conseguí un trabajo en el establo para dar de comer a los caballos y limpiar las cuadras. Probamos a dejar sola a mamá, pero... en fin, que no funcionó. Un día volcó una vela y no se dio cuenta. Faltó poco para que prendiera fuego a la casa. Hemos hecho todo lo que hemos podido, Raist. Su gemelo no dijo nada, sumido en un silencio torvo, furioso con su padre y con su hermano. No tendrían que haber dejado a su madre al cuidado de extraños. También estaba furioso consigo mismo por haberla abandonado. La viuda Judith es muy agradable, Raist, continuó Caramon, a la defensiva. A mamá le cae muy bien, y, como ya he dicho, está mucho mejor. Judith viene todas las mañanas y ayuda a mamá a vestirse y a peinarse. Hace que coma algo y después se ponen a coser y hacer ese tipo de cosas. Judith habla mucho con mamá y evita que le den los ataques. Miró con inquietud a su hermano. Lo siento, quería decir trances. ¿Y de qué hablan?, preguntó Raistlin. No lo sé.
Su hermano parecía sobresaltado. Cosas de mujeres, supongo. Nunca les he prestado atención. ¿Y cómo podemos permitirnos pagar a esa mujer? No le pagamos. Caramon esbozó una sonrisa. Eso es lo mejor del caso, Raist. Lo hace gratis. ¿Desde cuando vivimos de la caridad ajena? Demandó Raistlin. No es caridad, Raist. Le ofrecimos pagarle, pero no quiso aceptarlo. Ayudar a otros es parte de su religión, esa nueva orden de la que hablan en Haven, los Belsoritas o algo por el estilo. Es una de ellos. Esto no me gusta, dijo Raistlin, ceñudo. Nadie hace algo por nada. ¿Qué pretende? ¿Qué puede pretender? No es como si tuviéramos una casa llena de joyas. La viuda Judith es una buena persona, Raist. ¿Es que no puedes creer algo así? Por lo visto, no, ya que Raistlin siguió haciendo preguntas. ¿Cómo disteis con tan buena persona, hermano mío? De hecho fue ella la que dio con nosotros, contestó Caramon después de tomarse un momento para recordar. Vino a la puerta un día y dijo que había oído que mamá no se encontraba bien. Sabía que los hombres de la casa, Caramon dijo aquel plural con un dejo de orgullo, teníamos que salir a trabajar y aseguró que estaría encantada de quedarse con mamá mientras estuviéramos fuera. Nos contó que era viuda y que sus hijos se habían hecho mayores y se habían marchado, que también estaba sola. Y que el sumo sacerdote de Belce les había mandado que ayudaran a otros. ¿Quién es Belce? Inquirió desconfiadamente Raistlin. Para entonces, hasta la paciencia de Caramon se había agotado. En nombre del abismo, Raist, no lo sé, replicó. Pregúntaselo tú mismo, pero sé amable con la viuda Judith, ¿vale? Se ha comportado muy bien con nosotros. Raistlin no se tomó la molestia de contestar y se sumió de nuevo en un silencio meditabundo. Ni él mismo sabía por qué le incomodaba este asunto. Tal vez se debía únicamente a su sentimiento de culpabilidad por haber abandonado a su madre al cuidado de extraños. Empero, había algo que no le olía bien. Caramon y su padre eran demasiado confiados, demasiado dados a creer en la bondad de la gente, y era fácil engañarlos. Nadie dedicaba horas y horas de su tiempo cuidando de otros y no esperaba sacar algo a cambio. Nadie. Caramon echaba miradas preocupadas, ansiosas, a su hermano. No estás enfadado conmigo, ¿verdad, Raist? Siento haberte gritado. Es solo que... Bueno, ni siquiera conoces a la viuda y ya te... Tienes un aspecto estupendo, hermano mío, interrumpió Raistlin, que no quería oír nada más sobre Judith. Caramon enderezó la espalda con orgullo. Papá me midió en el dintel de la puerta y he crecido 10 centímetros desde el otoño. Ahora soy más alto que cualquiera de nuestros amigos, incluso Sturm. Raistlin se había dado cuenta. Saltaba a la vista que Caramon había dejado de ser un muchachito y que durante el invierno se había convertido en un joven bien parecido, más fornido y alto de lo que correspondía a su edad, con una mata de cabello ondulado y unos grandes ojos casi insoportablemente francos. Era alegre y cachazudo, amable con los mayores, divertido y sociable. Reía de buena gana cualquier broma, aunque fuera a su costa. Todos los jóvenes y niños de la ciudad, desde el serio y casi siempre taciturno Sturmbrickblade hasta los pequeñines del granjero Juncia, que pedían a voces encaramarse a sus anchos hombros, lo consideraban un amigo. En cuanto a los adultos, sus vecinos, en especial las mujeres, sentían pena por el solitario jovencito y siempre lo estaban invitando a compartir la mesa con la familia. Puesto que Caramon jamás rechazaba un almuerzo gratis aun en el caso de que acabara de comer algo, probablemente era el joven mejor alimentado de todo Solace. ¿Alguna noticia de Kitiara?, preguntó Raistlin. Ninguna en todo el invierno. Hace más de un año que no sabemos nada de ella. ¿Crees que? Quiero decir, a lo mejor ha muerto. Los gemelos intercambiaron una mirada y en ese momento el parecido entre ambos, por lo general inapreciable, se hizo evidente. Los dos sacudieron la cabeza y Caramon se echó a reír. Vale, de acuerdo, no ha muerto. Entonces,
¿Dónde se mete? En Solamnia, dijo Raistlin. ¿Qué? Su hermano estaba estupefacto. ¿Cómo lo sabes? ¿En qué otro sitio iba a estar? Se marchó para buscar a su padre o, al menos, a sus parientes, su familia. ¿Y para qué los necesita? Nos tiene a nosotros. Raistlin resopló con desdén y no dijo nada. Volverá por nosotros, de todas formas, afirmó Caramon con seguridad. Irás con ella, Raist, tal vez. Después de que pase la prueba. ¿La prueba? ¿Es como las que me hace papá? Caramon estaba indignado. Te equivocas en una cochina suma y te manda a la cama sin cenar. Uno podría morirse de hambre. Además, ¿para qué le sirven las matemáticas a un guerrero? ¡Sas! ¡Sas! Caramon blandió una imaginaria espada en el aire y el caballo se asustó. Vaya, lo siento, ¿ves? Bueno, supongo que necesito aprender los números para contar las cabezas de todos los goblins que voy a matar o para saber cuántos trozos de empanada he de cortar, pero nada más. Desde luego, no necesito multiplicaciones ni divisiones y todo eso. Entonces serás un ignorante, dijo fríamente Raistlin. Como un enano gali. Caramon palmeó el hombro de su hermano. No me importa. Tú puedes hacer todas las multiplicaciones por mí. Puede que llegue el día en que no esté contigo para hacerlas, Caramon, susurró su hermano. Siempre estaremos juntos, Raist, manifestó con complacencia el mocetón. Somos gemelos. Yo necesito tus multiplicaciones y tú necesitas mis cuidados. Raistlin suspiró para sus adentros, admitiendo que en eso su hermano tenía razón. Tampoco estaría tan mal. Su fuerza muscular combinada con mi cerebro. Para la carreta. Ordenó. Sobresaltado, Caramon tiró bruscamente de las riendas e hizo que el caballo frenara. ¿Qué pasa? ¿Tienes ganas de hacer pis? ¿Quieres que te acompañe? ¿Qué te ocurre? Raistlin se bajó del pescante. Quédate aquí esperándome. No tardaré. Salió de la vereda de tierra y se metió entre el denso follaje. Más adelante, un campo de trigo se mecía como un lago dorado que lamiera las orillas de los verdes pinares. Raistlin se abrió paso entre la hierba alta y los matorrales, apartándolos con impaciencia, buscando la mancha blanca que había atisbado desde la carreta. Ahí estaba. Era una planta de flores blancas de pétalos cerosos, en ramillete, encajadas entre las grandes hojas verdes de dentados bordes. Unos filamentos minúsculos sobresalían de las hojas. Raistlin examinó la planta y la identificó sin dificultad. El problema era cómo recogerla. Corrió de vuelta a la carreta. ¿Qué es? Caramon estiró el cuello. ¿Una serpiente? ¿Has encontrado una serpiente? Una planta, contestó Raistlin. Cogió de la parte trasera de la carreta el atillo de ropa y sacó una camisa, con la que volvió a su hallazgo. Una planta, repitió su hermano, perplejo. Su rostro se animó. ¿Se puede comer? Raistlin no contestó. Se arrodilló junto a la planta, con la camisa enrollada alrededor de la mano. Con la izquierda abrió una pequeña navaja que llevaba en el cinturón y, con extremado cuidado para que la mano desprotegida no rozara los filamentos, cortó varias hojas por el tallo. Las recogió con la mano protegida con la camisa y, transportándolas con precaución, regresó a la carreta. ¿Tanto lío por un puñado de hojas? Caramon lo miraba de hito en hito. No las toques, advirtió Raistlin. ¿Por qué no? Su hermano retiró la mano rápidamente. ¿Ves esos pequeños filamentos en las hojas? ¿Fila? ¿Qué? Pelos. Los pelillos de las hojas, ¿los ves? Esta planta se llama ortiga espinosa. Si tocas las hojas te levanta grandes ronchas rojas en la piel. Es muy doloroso, y a veces hay gente que muere si tiene una reacción alérgica a ellas. ¡Caray! Caramon miró fijamente las hojas de ortiga que su hermano había dejado en el fondo de la carreta. ¿Para qué quieres una planta así? Las estudio, repuso el aprendiz de mago, que se encaramó de nuevo al pescante. Pero te pueden hacer daño, protestó Caramon.
¿Por qué quieres estudiar algo que podría dañarte? Tú practicas con la espada que te trajo Kitiara. ¿Recuerdas la primera vez que la empuñaste? Estuviste a punto de cercenarte un pie. Todavía tengo la cicatriz, admitió tímidamente el mocetón. Sí, supongo que tienes razón. Chasqueó la lengua, y el carro se puso en marcha. Los hermanos siguieron charlando de otras cosas, aunque fue Caramon el que más habló para poner a su gemelo al corriente de las novedades ocurridas en Solace, los que se habían mudado últimamente a la ciudad, los que se habían marchado, los que habían nacido y los que habían muerto. Relató las pequeñas aventuras de su grupo de amigos, chicos con los que habían crecido. Y un suceso realmente notable, un kender se había instalado en la ciudad, el mismo que había ocasionado una gran conmoción en la feria. Se había quedado en la casa de ese forjador enano que tenía tan mal genio, que por cierto se había puesto furioso, pero no podía hacer nada al respecto, a no ser ahogar al kender, cosa que podía suceder en cualquier momento. Raistlin escuchaba en silencio, dejando que la voz de su hermano fluyera sobre él, tan cálida como el sol primaveral. La alegre y despreocupada cháchara de Caramon borró parte del terror que despertaba en Raistlin su regreso a casa y volver a ver a su madre, cuya salud empeoraba de manera progresiva, a su entender. Los inviernos la consumían, minaban sus fuerzas, y cada primavera, cuando volvía, la encontraba un poco más pálida, más delgada, más perdida en su mundo de sueños. En cuanto a que la tal viuda Judith la estaba ayudando, lo creería cuando lo viera. «Puedo dejarte en el cruce de caminos, Rice», ofreció Caramon. «Yo he de trabajar en el campo hasta la puesta de sol. O si quieres puedes venir conmigo y descansar en la carreta hasta la hora de volver a casa. Así podríamos regresar juntos a pie. ¿Te acompaño, hermano?», contestó Raistlin plácidamente. Caramon enrojeció de placer. Empezó a contarle a su gemelo todo lo relativo a la vida familiar del señor Juncia y de sus pequeños. A Raistlin lo traían sin cuidado todos ellos. Había pospuesto la hora de su vuelta a casa, se había asegurado de no estar solo cuando se encontrara de nuevo con Rosamund y, además, había hecho feliz a su hermano. La verdad es que a Caramon se lo hacía feliz con poco. El joven aprendiz de mago miró hacia atrás, a las hojas de la ortiga espinosa que había recogido. Viendo que empezaban a ponerse mustias con el sol, las envolvió más en la camisa, con tierno cuidado. «John Farnish», llamó Maese Siebold mientras tomaba asiento tras el escritorio. La tarea era recoger 6 plantas que pudieran utilizarse como componentes de conjuros. «Adelántate y muéstranos lo que has encontrado». El alumno, con el rojo cabello reluciente y la pecosa cara mostrando una expresión solemne y estudiosa, al menos mientras estuviera en presencia del maestro, se bajó del taburete y caminó hacia la parte delantera de la clase. John saludó con una inclinación de cabeza a Maese Siebold, que asintió, sonriente. El maestro sentía cierta predilección por el muchacho, que siempre se mostraba tremendamente impresionado cuando Maese Siebold ejecutaba un conjuro por muy insignificante que fuera. Dándole la espalda a Siebold, de cara a sus compañeros de clase, John puso los ojos en blanco, hinchó los carrillos y bajó las comisuras de la boca haciendo una ridícula caricatura de su maestro. Sus condiscípulos se taparon la boca para ocultar la sonrisa o bajaron precipitadamente la vista a los pupitres. De hecho, uno de ellos soltó una risa que de inmediato trató de disimular tosiendo, con el resultado de que estuvo a punto de ahogarse. El maestro frunció el ceño. «Silencio, por favor. John Farnish, no dejes que estos escandalosos individuos te molesten». «Lo intentaré, maestro», respondió John. «Continúa, por favor». «Sí, maestro». John metió la mano derecha en una bolsita que sostenía en la izquierda. La primera planta que recogí, enmudeció de golpe, dio un respingó y chilló de dolor. Arrojó la bolsita al suelo y se apretó la mano derecha. Algo me ha picado», balbució. «¡Ay! Me arde y me duele mucho. ¡Ay!». Las lágrimas le corrían a raudales por las mejillas. Se metió la mano en la axila y empezó a dar brincos de dolor delante de la clase.
Solo uno de sus compañeros sonreía ahora. Maese Siebold se levantó de la silla y fue apresuradamente hacia él. Le cogió la mano al chico, la examinó y gruñó. Ve a la cocina y pide a la cocinera que te dé un poco de mantequilla para untártela. ¿Qué es? Jadeó John entre gemido y gemido. ¿Una avispa? ¿Una serpiente? Maese Siebold recogió la bolsita del suelo y miró dentro. Muchacho necio. Has cogido hojas de ortiga espinosa. A lo mejor a partir de ahora prestarás más atención en clase. Vamos, ve a la cocina y deja de lloriquear. Raistlin Majere, veamos qué tienes tú. Raistlin se dirigió hacia el maestro e hizo una cortés inclinación de cabeza. Se volvió de cara a sus condiscípulos y recorrió la clase con la mirada. Ellos lo observaron en silencio, con los labios prietos, y apartaron los ojos, incapaces de sostener su mirada triunfal. Se dieron cuenta. Lo entendieron. Raistlin metió la mano en su bolsita y sacó unas hojas fragantes. La primera planta de la que voy a hablar hoy es la mejorana. Se trata de una hierba aromática y medicinal, llamada así por uno de los antiguos dioses, Majere.